resurrección, su pasión, su muerte, su divino corazón abierto por nosotros, Él mismo dado en este santo sacramento de la Eucaristía, después de ver la Trinidad sacrosanta, celebrar esa esencia divina y eterna, ahora nuestro Señor cierra todo esto llamándonos a la participación de ese cuerpo, a entrar en esa iglesia a la cual nos ha llamado por pura misericordia y a recibir los sacramentos, a lo cual está ordenado formar parte de la iglesia, a recibir ese convite que nuestro Señor desde la eternidad prepara para nosotros, que no es sabio, es alguien ese convite. Cuando vemos la parábola que hoy escuchamos en el Evangelio, humanamente, si le despojamos de aspectos divinos, si lo vemos con sentido material, no tiene ningún caso. Imagínense eso. ¿Por qué se va a irritar una persona que hace un banquete? A irritar a tal grado. Una persona que hace un banquete y es rechazado. Y además alegando razones que pueden humanamente ser justas. Imagínense ese que se acababa de casar. Sí, voy a dejar mi banquete de nupcias por ir al tuyo. O el celebrar mi matrimonio, estar con mi mujer, nada más por ir a tu banquete, la luna de miel, vamos, imagínense. Sí, lo voy a dejar. No. Naturalmente no hay razón. Estas son razones suficientes para no ir. Pero cuando le damos el sentido que Dios nos pone, que Dios no nos invita a una fiesta, un banquete natural, no nos invita a un convivio, nos invita a recibir su sacrosanto cuerpo, todo empieza a tomar sentido, todo empieza a apuntalarse, que ese es el misterio que vemos hoy, en lo que antes era la octava del Corpus Christi, el domingo infractuado, vemos ese misterio encarnado como puesto en esta parábola que escuchamos hoy. Estamos preparando nuestro Señor desde toda la eternidad este sacramento, ahora nos lo da y nos lo ofrece y nos exhorta a venir. ¿Entienden? No pone este sacramento como para verse, para admirarse solamente, sino no hubiera puesto en alimento. Es para eso, para nutrir. No hubiera escogido estas especies que nos nutren, pan y vino, hubiera escogido otra cosa, lo que sea, cualquier otra especie que no se corrompiera, que no se consumiera, total no está hecho para comerse. Pero esto sí. Por eso lo esconde nuestro Señor en las apariencias del pan y vino, para ser comido, para ser recibido. Entonces nos muestra nuestro Señor cómo viene reparando en nosotros, dice un autor santo, un autor espiritual, que nosotros en Adán morimos totalmente, sí, en todos. El remedio lo da nuestro Señor por las huellas de la enfermedad. Ven ustedes cómo el demonio, el tentador, inspira espiritualmente al alma de Adán y Eva, distorsionando su percepción del bien, envenenó sus carnes, dándoles ese bocado, que el alimento prohibido que corrompió todas sus carnes. Bueno, nuestro Señor viene por esas huellas, pero reparando lo mismo. Viene nuestro Señor por esas vías, por esos elementos, restaurando nuestras almas con la gracia, santificando, enderezando nuestro entendimiento también. Que eso es el pecado, psicológicamente en eso consiste el pecado, en ver, apreciar con apariencia de bien un mal. Que el mal, el pecado, tiene algo de halagador, si no nadie lo buscaría. Si fuera un mal por mal, si no tuviera ningún aspecto halagador el pecado, nadie pecaría. Pero algo en él tiene que halaga a nuestros sentidos, a nuestra soberbia, a nuestras carnes, algo. Entonces el ver ese mal bajo apariencia de bien es lo que nos hace pecar. Entonces nuestro Señor, con la gracia santificante, restaura espiritualmente ese entendimiento, orientándolo al bien verdadero, recordándonos por su predicación, recordándonos con la doctrina que estamos hechos para un bien eterno y empezándonos a enderezar, y además con su propia carne sanando la nuestra. Por eso es tan necesario recibir este sacramento que hemos venido celebrando, el sacramento de la carne de nuestro Señor, carne, cuerpo, alma, sangre, divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es carne humana. Eso decíamos en el Corpus, en el sermón, que es carne lo que estamos recibiendo, se nos hace tan corriente, tan común, que bueno, es como si fuera un pan santificado. Es carne lo que estamos recibiendo, la naturaleza humana y divina es lo que consumimos. El sacramento confesionado por Cristo, y es el mismo Cristo ese sacramento, amado, aceptado, buscado. No es un símbolo, es Cristo mismo. Por eso la insistencia de esta parábola, impele, le dice el padre de familia, es impele, no es obligar, es impelar a esa gente. Es el dueño de ese banquete. Obligar no es propio de Dios. El obligar con violencia no es propio de Dios, si no, no habría mérito. Imagínense eso, son unas marionetas que Dios mueve. Bueno, ¿qué mérito tiene eso?
Como decíamos, el bisturí es un instrumento solamente que no tiene voluntad. Imagínense un cirujano, sí, no, qué excelente trabajo en cirugía hizo el bisturí. No, señor, no tiene voluntad, no tiene vida, no tiene... El mérito es de que no muera. Entonces no pasa eso con las criaturas. En el momento que nuestro Señor nos moviera con violencia, no habría ninguna clase de mérito, no ganaríamos el cielo. Dios nos deja esa libertad, nos ha dotado de una libertad que no nos arranca, no va en contra de su creación nuestro Señor, como no aniquila tampoco, no reduce a la nada nuestro Señor lo que ya ha creado. Entonces lo mismo, no reduce a la nada esa libertad de la cual nos dotó y que necesitamos para llegar al cielo, es necesario eso. Entonces, pero si nos impele nuestro Señor como una madre que ama a sus hijos y le recuerda constantemente con amor, con dolor, le recuerda por dónde está el niño. Entonces eso es lo que hace nuestro Señor, nos invita, y no hay pero que valga, no existe una sola excusa, absolutamente ninguna, que nos sirva para alejarnos justamente de este sacramento que nos ofrece nuestro Señor. Totalmente, no hay ninguna, y piensen en lo que sea, no hay ninguna, que nos aparte de la participación de este sacramento de forma justa. Siempre es un mal que nos estamos haciendo la participación del sacramento. La mañana recordábamos cómo había curas modernistas, tal vez ustedes que como sus servidores estuvieron ahí, recordaban que a mí me corregían. ¿Qué te vas a llevar ante el juicio de nuestro Señor? Las misas oídas, las buenas obras, las comuniones. No, decían, las misas participadas, decían. Eso es una mentira. Claro, en el contexto modernista, el laico tiene que participar de la misa, entre comillas, trepándose al altar, manoseando los vasos sagrados, manoseando las especies, leyendo lecturas. Tiene esa necesidad de que participe la gente de esa manera, tomando, usurpando el lugar del sacrificador. Entonces, realmente, de dos formas se une el cristiano a la Santa Misa, con la intención, porque el sacrificador hace eso, toma las intenciones. Si tienen la oportunidad, lean cada vez las oraciones de la misa, es maravillosa la forma en la que recoge el sacerdote las oraciones de los fieles y las eleva como lo que es un sacrificador delante de nuestro Señor, uniéndonos con la intención del sacerdote, poniendo ahí la nuestra. Pero propísimamente el participar de la Santa Misa es recibir el sacramento. Es recibir el sacramento, si no estamos como espectadores solamente. Y sí, te evitas un pecado mortal viniendo, pero te privas del bien eterno de cualquier forma. De un castigo peor te estás privando, pero te estás privando también de la bienaventuranza que te ofrece nuestro Señor y del medio de recibirla. Imagínense eso, nos invitan a ese banquete, estamos ahí, nos paramos en una esquina, no tomamos bocado. ¿Qué estás haciendo? No ofendes al anfitrión con tu ausencia, pero tampoco cometes esa grosería, ese desdén de no probarle nada, de lo que ha preparado. Y no es algo que Cristo, no es algo ajeno a Cristo, es el mismo Cristo lo que estamos rechazando. Por eso es horroroso. Cuando nos ha llamado así nuestro Señor, veía a Cristo como los judíos circunscribían, delineaban la salvación solamente al que corriera por su sangre, por sus venas sangre judía, solamente. Como si Dios fuera, nuestro Señor Jesucristo fuera un redentor del judío y no del género humano. Pero lo ve con abominación Jesucristo nuestro Señor. Y les da esta parábola, los llamados se van a quedar afuera, como ustedes les decía. Les echaba en cara eso a nuestro Señor. Y en contraposición a nosotros nos llama a recibirlo. La vocación de los gentiles. Que Cristo no es redentor del judío, es redentor del género humano. Y a nadie les autorizó a circunscribir así la salvación. Entonces hoy nuestro Señor les arranca eso que se habían adjudicado a ellos, abre las puertas a la cristiandad, a la gentilidad para llegar a la cristiandad, para llegar a la salvación, y nosotros rechazándolos hoy. Por eso es esta gran fiesta de nuestra vocación, pero hay que corresponder a esa vocación de nuestro Señor. Corresponder, y todos nosotros estamos contenidos como significados en esos ciegos, tullidos, en esos enfermos, en esos pobres. Oye, ¿cómo? Entonces el cristiano es el malo, el pobre, el enfermo, y el sano es el judío. No, Señor. Dice un autor espiritual, el padre Grenet, que de cierta manera, para poder recibir a nuestro Señor hay que estar así. Por eso nos pone ahí. No es una ofensa, no es que nuestro Señor nos quiera defectuosos, malos, inválidos para recibirle. No, pero dice el padre, hace una alegoría muy bella, que evidentemente de forma espiritual nos está pidiendo eso a nuestro Señor. Cada una de esas cosas, un
pobre espiritual. El Evangelio no nos obliga a arrancar toda posesión de nosotros para ser perfectos. No, Señor, como había unos filósofos en la antigüedad, Diógenes, por ejemplo, que él tenía esa filosofía, estaba loco el hombre, pero tenía esa filosofía de que si poseía algo, una jícara, ya era atraer la materia, la posesión, que es lo que corrompe al hombre. Y no es cierto. No es cierto. Hay dos formas de ser pobre: o no teniendo nada, o no anhelando, no deseando, no ambicionando nada. Porque una persona puede estar desprovista de todo, hasta del vestido, y tirado en la calle, y no ser pobre cristianamente. En cambio, una persona poseyendo lo que posea, si su voluntad no es poseída por esas cosas, es pobre espiritualmente. Y eso solo que nos mueve el Evangelio. Ese es el consejo que nos da, ese es el imperativo de nuestro Señor. Que seamos pobres hoy, por eso nos contiene en esa pobreza. La dejadez, esa santa indiferencia que habla San Ignacio, de teniendo o no teniendo, no importa, yo obro igual. Entonces, ¿cuánta gente? No, sí, yo no tengo ningún apego. ¿Deshazte de algo de eso? Deshazte de algo, porque ese desapego lo manifestamos con obras. 1000 palabras puedo decir, con obras. En cambio, si tengo que deshacerme de un bien, del que sea, y me cuesta un triunfo, y me pongo como perro rabioso, y pongo 1000 pretextos para deshacerme, soy un mentiroso. Y vivo apegado, aunque es una piedra, un pedazo de lo que sea, aún así puedo dejar de ser pobre espiritualmente por ese apego. No depende de lo que sea en sí mismo, es de la voluntad que tengo, cómo tiene posesionada mi voluntad de esa cosa. Es ese apego que nos invita a nuestro Señor, para recibir dignamente a Dios. ¿Cómo? Sencillo. El cuerpo y sangre de nuestro Señor inundan enteramente nuestra alma, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras alegrías. Y si todo eso ya está inundado por esa posesión, lo que sea, ¿qué va a llenar nuestro Señor? No se puede llenar lo que ya está lleno, y encima agua y aceite. Esa presencia de nuestro Señor reclama estar vacía el alma de todos esos apegos. Así es como debemos acercarnos a nuestro Señor. Hacíamos esa comparación del maná. El maná era la figura, una de las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. El maná es ese alimento milagroso que le daba Yahvé en el Antiguo Testamento, en el exilio, en el éxodo de los hebreos. Se los daba no cuando llegó, ven ustedes, salieron al toque con lo opuesto prácticamente. Algunas provisiones para unos días, pero Dios no se los dio en el momento que salieron el pueblo de Egipto, no. Esperó que empezaran a mermar las provisiones. Esperó a nuestro Señor a que empezara a sentirse el hambre para darle lo que necesitaba, que era ese maná. Entonces lo mismo, nuestro Señor espera que nos despojemos de eso que le estorba a nuestra alma para darse dignamente como alimento. Y es una condición absolutamente necesaria. Los ciegos también, lisiados, dice el Evangelio. Y es que no es que tengamos que estar enfermos. Mira, tengo que estar lisiado de alguna manera para recibir dignamente. No, Señor. Pero observar lo que hacen los que sí lo están, los que están inválidos. Como tanto hemos visto, seguramente alguna vez les ha tocado ver esas conversiones radicales totales. De ser una bestia, pero cuando llega una enfermedad terminal se convierten en unos corderos. Porque está ese peligro inminente ahí. Bueno, ¿qué voy a dejar en la mente de los demás, en su recuerdo? ¿Qué acciones van a quedar en ellos? ¿Qué concepto van a tener de mí? Si es cristiano, ¿van a rezar por mí? Entonces se preocupa por eso que está dejando en los circunstantes. Bueno, el cristiano vive con la muerte a la vuelta de la esquina, con esa amenaza constante de no saber cuándo voy a ser llamado al juicio, porque no hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Que se alegra que el que está postrado se alegra de que alguien lo quiera visitar, porque se da cuenta de su miseria. Entonces lo mismo, alegrarnos y contagiar esa alegría con los demás. Además, un ciego, se puede estar ciego de dos formas, se tiene que estar ciego de dos formas cristianamente: cerrado los sentidos a lo que los deleitan, y es pecaminoso, porque no todo lo que deleita a los sentidos es pecaminoso, pero lo que sí lo es, y la razón también que alimenta nuestra soberbia. Cerrados esos sentidos al mal, al pecado, y obrar como los ciegos, lo mismo. Un ciego se deja guiar. Si una persona de buena fe, de buena voluntad se acerca y lo guía, se deja guiar con fe, con confianza. Lo mismo con nuestro Señor, sabiendo que estamos ciegos en muchos aspectos, sabiendo esta ceguera por nuestras pasiones, por el pecado, por lo que quieran, por la concupiscencia. Dejarnos guiar por nuestro Señor con fe, sabiendo que Cristo no miente ni nos miente, y lo que nos revela es cierto.
Porque si no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer? ¿Cómo es posible que tengamos confianza y fe en personas, pero en Dios impecable por esencia no? Entonces, escuchando lo que me dice y dejándome llevar por esas emociones de la gracia en mi alma, teniendo la gracia en el alma para empezar. Con fe y confianza, sabiendo que Dios es benévolo, es la bondad misma, más allá de benévolo, la bondad misma, la bondad en esencia, y confiando en eso, dictando y recordando a nuestra razón, cerrando esos sentidos del cuerpo, no viendo un pedazo de pan, viendo con los ojos del alma, que no sea algo corriente, bueno, sí lo que veo, que nos confunde nuestra mente, viendo ese sacramento con los ojos del alma, a Cristo entero, ese pedazo sangrante de carne que será ardiente por amor, ardiente por deseo de ser recibido. Por eso recibamos constantemente este sacramento, queridos fieles, que es el adelanto del cielo en nuestra alma. El adelanto del cielo, todo lo que hace el cielo, la bienaventuranza eterna, está delante del altar y se adelanta en esta vida para que recibiéndole tanto seamos recibidos por él. Por eso recibámosle siempre en este sacramento. Arranquemos cualquier óbice que me aleja de mi Señor en esta vida, que seguramente me va a alejar enteramente en la eternidad. Empecemos a escuchar esa voz de nuestro Señor que nos llama a nuestro fin sobrenatural en esta tierra por medio de este sacramento, el fin sobrenatural, que la creación entera obedece a nuestro Señor entera. Decíamos, hasta una piedra que es irracional obedece más a Dios que tú y que yo. Una piedra cuando es lanzada se arroja a su centro de gravedad, se arroja con vehemencia y pasa por agua, por fuego, lo que sea, el viento que no se detiene en montaña, las pasa porque está obedeciendo esa voluntad divina que lo ha creado y que lo ha encomendado ese fin, que lo ha mandado ese fin. Menos el hombre, lo único que no obedece es su Señor, y que además que no tiene un fin natural, sobrenatural. Entonces escuchamos esa voz de Dios que nos llama hacia Él, que es nuestro fin, usando lo que ha puesto en nuestras manos, a nuestra disposición, bien, usando de las criaturas con cierto desprecio, como dice Fray Luis de Granada, usándolas bien, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por esos fines que le ha puesto Dios a las cosas. Ahí está el pecado, en la perversión, en la inversión del fin, y en el mal uso, en el exceso y en la inversión del fin de las cosas que Dios le dio a las cosas. Vean ustedes, como un pintor, ponemos ese ejemplo, un pintor que toma lo del trapo, toma una jerga para pintar y los pinceles para limpiar, va a ser un desastre, invirtiendo el uso de todo, el uso natural que tiene todo, el uso lógico, lo mismo el hombre, invirtiendo todo con el pecado. Por eso evitemos eso en nosotros, estos ojos que están hechos también para admirar esa presencia sobrenatural de nuestro Señor, contaminándose con impurezas, con lo que sea. Esta lengua que nuestro Señor ha hecho para ser un trono para su presencia, contaminándose con maledicencias, con blasfemias, con impurezas. Estas manos que nuestro Señor ha hecho, ha consagrado para arrancar del cielo esa presencia, para obligarse a nuestro Señor a escuchar cuando estas manos consagran el pan, no manchándola con polución, es horroroso eso. Entonces, lejos de nosotros, queridos fieles, lejos de nosotros pervertir ese fin que nos ha puesto nuestro Señor, que es en el cielo. Por eso, supliquemos a nuestro Señor esa gracia, de guardar constantemente ese fin que nos ha puesto. Oye, voy a vivir toda mi vida así, toda mi vida viendo cada palabra, cada pensamiento, cada vista. ¡Qué horrible! Pues no es un yugo para el que tiene virtud. La virtud es eso que nos mueve al bien y nos retrae del mal. Se hace como con natural al alma piadosa. Como nosotros ahora no están ustedes pensando en todo momento, tengo que llenar mis pulmones de aire si no me muero. No, lo hacen con natural, es parte de nuestra naturaleza. Nadie se olvida de respirar. Bueno, el alma piadosa lo hace como con naturalmente el bien y evita como con naturalmente el mal, porque ya empieza a sobrenaturalizarse y aparecerse a nuestro Señor y cada vez amarlo y detestar lo que Dios detesta, cuesta menos, hasta que llegue ese punto de la contemplación en el cual el alma es como llevada por los dones del Espíritu Santo, por esa emoción de la gracia. Pues supliquemos a nuestro Señor que nos haga cercanos a Él, parecidos a Él en esta tierra. Así, llevando nuestra vida cristianamente, seamos conducidos por ese medio a donde Dios es para su santo luz verdadera, saciedad plena y gozo sin fin. Ave María, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu.